Ya estamos de vuelta en la mañana informativa para contarles que el presupuesto destinado a la cultura y sus implicancias para el próximo año sería reducido a 1/3. Instituciones ligadas a las artes como, por ejemplo, la Unión Nacional de Artistas y SIDARTE entregaron una declaración pública para manifestar su preocupación con este recorte. Bueno, queremos analizar los efectos que tendría esta medida y para eso estamos con Emilio de la Cerda, subsecretario de Patrimonio Cultural. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Carolina. Muy feliz de estar aquí. Bueno, a ver, comencemos a ver esta reducción en el presupuesto un poquitito en detalle. ¿Por qué se hace y cómo se elige a quienes se les reduce el presupuesto y quienes lo mantienen o incluso lo aumentan? A ver, lo que es bien importante señalar es que el presupuesto en cultura del 2019 no decrece, no se rebaja. El presupuesto aumenta en un 4%. Eso es bien importante ponerlo como piso de la discusión, porque el presupuesto de la Nación aumenta en 3,2 y el presupuesto en cultura los 2 años anteriores no creció. De hecho, el 2017 bajó en un 3% y el año pasado también decreció en un 0,2. Y este año está aumentando. Esa es una primera cosa que es como para sentarlo. Y luego hay una serie de implicancias ligadas al presupuesto que suponen poder equilibrar los recursos destinados al fomento de las culturas y a la protección del patrimonio. Esto se da en el contexto de una creación del Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio. Este es el primer año que Chile tiene ministerio. Y al ver el ministerio en su globalidad, nos damos cuenta que hay instituciones que reciben muy pocos recursos, sobre todo los museos nacionales o instituciones que cuidan patrimonio, y los monumentos nacionales además, respecto a otras instituciones que tienen transferencias directas o concursabilidad. Entonces hay un primer piso que es equilibrar el presupuesto. Y la otra lógica tiene que ver con cómo ese equilibrio del presupuesto incorpora el factor de regiones como un factor determinante. O sea, tenemos dentro de las instituciones que reciben recursos, están muy concentradas en Santiago y queremos establecer políticas de descentralización. Eso es como un punto de entrada. Ahora, yendo al aspecto que ha suscitado más inquietud de parte de algunas instituciones y de manera muy válida, yo encuentro. Hay 6 instituciones que tienen transferencias directas y que se está contemplando una rebaja de 30% en esas instituciones. Sí. El monto global de la suma de esas instituciones son del orden de 1.000 millones, ¿ya? Y el presupuesto del ministerio es de 188.000 millones para el 2019. O sea, estamos hablando que todo este gran como titular de recorte en cultura se refiere al 0,5% del presupuesto global para el país en cultura. O sea, eso no lo quiero minimizar en términos del impacto de las instituciones, porque es relevante, pero sí hay que ponerlo en su sitio, porque uno se parte diciendo, acá hay un recorte en cultura. Mira, hay una propuesta en el Congreso de recorte de ciertas instituciones, pero en un contexto de aumento global de cultura en 4% y con un porcentaje 0,5 el total que tiene ese conflicto. O sea, es válido decir en este caso, como alegan algunas instituciones, que lo decíamos al principio de la entrevista, se está desvistiendo un santo para vestir a otro, porque dentro de estas instituciones incluso hay una en el Biobío que también se le baja un 30%, tengo entendido. Claro, pero cuando hablábamos de regiones, por ejemplo. No se desviste un santo para vestir a otro, porque en realidad lo que se hace son redistribuciones dentro de la misma sistemas de glosa. O sea, lo que se está planteando ahí es que parte de los recursos de esas instituciones pasan a la concursabilidad. O sea, se está planteando que mediante la vía del concurso puede haber más instituciones culturales en el país que accedan a recursos públicos. Ese es como el punto, ¿ya? Pero no es una forma de vestir un santo y vestir otro como decir, mira, se está sacando la plata aquí para instalar el ministerio. No, porque eso se está a cargo el 4% de crecimiento o... no, pero para destinarlo, por ejemplo, a otros museos. O sea, veía el Teatro Regional del Biobío, al cual se le recorta un 30% de su presupuesto y puede pensar que se podría pasar, no sé, al Consejo de Monumentos Nacional o a la exportación de servicios, que todos estos crecen en un porcentaje importante. Sí, justamente esos recursos no estaría contemplado que fueran a monumentos nacionales, eso es lo que trato de decir. El crecimiento del 4%, sumado a los recursos asociados a la instalación del ministerio, que están subsumidos en ese monto, son los que van a cubrir monumentos nacionales y otras instituciones. Lo que está diciendo es que las platas que saldrían de instituciones que reciben transferencias directas pasan a concursabilidad, a líneas de concursabilidad. Es bueno que tú menciones monumentos nacionales, porque en el fondo, solo para, de nuevo, un orden que crecen un de magnitud. 133%, ¿no? Monumentos crecen 83, en 99,3%, ¿ya? Monumentos nacionales. Y eso es bien relevante, porque en el fondo todo el crecimiento de monumentos nacionales es del orden de 2.700 millones, más o menos, ¿ya? Hoy día tiene el mismo monto.
y 2.700 millones es más del doble de las platas que están asociadas al recorte y tal. Entonces, yo lo único que quiero señalar aquí es que nosotros como ministerio, lo hemos manifestado en el Parlamento y tal, encontramos razonables las inquietudes de las instituciones y nosotros creemos que son instituciones súper relevantes, ¿ya? Entonces hay que trabajar para poder encauzar este tema de buena forma y encontrar soluciones en un diálogo, digamos, democrático, tranquilo. Eso es un punto. Pero no me parece que sea adecuado señalar que el 0,5% del presupuesto que tiene este conflicto tiene que teñir, ¿cierto?, el discurso completo de crecimiento y de equilibrio que el ministerio entero tiene. O sea, nosotros estamos creciendo con un ministerio en 4% que crece más que que el presupuesto de la nación. Y eso me parece que es mucho más relevante como tópico. Ahora, está perfecto y siempre podemos verlo, cualquier cosa se puede ver como un vaso medio lleno, medio vacío, pero lo que vamos es tratar de poder entender y dar una explicación a quienes alegan que esto es una lógica económica más que una lógica cultural. Por eso partía preguntando, ¿cuál es el criterio que se usa para determinar este museo o esta organización se le va a sacar parte de su presupuesto y a este otro se le va a aumentar? No, esto es una lógica profundamente cultural, es una discusión de política pública cultural, no una discusión económica, nadie quiere ahorrar recursos. Reiteremos, está creciendo un 4% en cultura. Y no es tema de ver el vaso medio lleno, ¿eh? Ayer el Congreso aprobó la subcomisión, la cuarta subcomisión mixta que está viendo el tema de cultura, aprobó todo el presupuesto de la Subsecretaría de Patrimonio, aprobó todo el presupuesto de del Servicio Nacional del Patrimonio y aprobó, en principio, ¿cierto?, eso tiene que pasar por sala, pero todos los recursos de cultura, de la Subsecretaría de Cultura, salvo los dos subtítulos, el 24 y el 31, que son los que están referidos a este tópico, y que en total representan el 2% del presupuesto. O sea, ayer los parlamentarios dijeron el 98% del presupuesto de cultura nos parece ok, nos parece bien el crecimiento, nos parecen bien los énfasis, ¿ya? Eso es bien importante, y no es el vaso medio lleno, eso es el 98%, ¿ya? Ahora, nos parece que el punto en cuestión es simbólico y es relevante. No lo quiero como minimizar, pero ese es el contexto global. Ahora, esto es una discusión de política pública. ¿Por qué? Y lo voy a explicar brevemente. Porque Chile tiene un modelo que se ha instalado desde el 2003, cuando se crea el Consejo de la Cultura, que parte del paradigma de la concursabilidad y de la transferencia directa a instituciones privadas de función pública, ¿ya? Muy fuertemente. O sea, nosotros entregamos recursos decididamente, el antiguo Consejo de la Cultura, a instituciones privadas de función pública. Pero, sin embargo, teníamos nosotros creado desde la Patria Vieja, desde que se creó la Biblioteca Nacional y luego el Museo de Historia Natural, el Consejo Monumento, el Bellas Artes y tal, toda una serie de instituciones que en Chile cuidan acervos patrimoniales, todas nuestras colecciones, que protegen patrimonio nacional, que tienen presencia regional, que tienen gente que atiende públicos, que cuida colecciones, etc. Y ese es el mundo de la antigua DIVAM, de la Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo. Mientras crecían las platas para el fomento a la cultura, decrecían las platas para proteger patrimonio. Y ya hemos visto recientemente el incendio de Río de Janeiro, por ejemplo, que lo tomo como un símbolo, que por sacarle plata al patrimonio, terminan las colecciones incendiadas, perdidas, destruidas. Y ningún país está ajeno a eso si no logra equilibrar estos recursos. Piensa que Monumentos Nacionales, que se hace cargo del 100% de los bienes protegidos en Chile, todos los sitios arqueológicos, todos los sitios paleontológicos, los monumentos históricos, las zonas típicas, tiene 120 personas para todo Chile. Se recibe menos plata que un museo para todo el país. Entonces tú dices, a ver, aquí hay algo que en términos políticos nosotros hemos construido de manera desequilibrada, no por mala fe, sino que porque siempre funcionamos con estructuras autárquicas. Y como esta es la primera vez que tenemos ministerio, estamos obligados, y esta es una discusión política, no económica, a mirar el panorama completo y decir, a ver, ¿por qué dejamos que en estos años de historia reciente el 31% del presupuesto del mundo cultura se vaya a patrimonio y todo el resto se vaya a un paradigma que parte de la base de entregar recursos a instituciones privadas de función pública, que está muy bien, pero en desmedro de las instituciones estatales? Ya, entonces uno dice, acá hay un problema que es político y a nosotros nos corresponde poder mirarlo en ese plano. Y eso, yo te diría que es el espíritu o la filosofía que explica en parte el fondo de este debate. A mí me parece que el debate es válido, creo que ojalá podamos apuntalar a las instituciones que están con el nivel de conflicto, reconocerle en plenitud el aporte cultural que han hecho y que tienen que seguir dando, porque nosotros vamos a seguir ligados por muchos años a ellas, a trabajar juntos, eso está muy bien. Pero el fondo de la discusión no es ese recorte que constituye el 0,5% del presupuesto. El fondo de la discusión constituye en cómo como país nosotros nos estivamos de nuevo y decimos, a ver, no podemos tener el patrimonio metido en el cajón más pequeño del tema, con la importancia cultural que tiene, con las colecciones que maneja. Tenemos que equilibrar, estamos obligados a equilibrar. Y para equilibrar hay dos maneras. Una es crecimiento. Estamos creciendo 4% de manera equilibrada y la otra es redistribución. No hay otra. Y en este problema político, ¿quién tiene la responsabilidad?
A ver, los problemas políticos se manejan con la política, con el Ejecutivo que presenta un énfasis y con el Parlamento que le corresponde evaluar. Y a mí me parece que esa discusión, más allá de la altisonancia y toda la historia, se está llevando en ese plano. El Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo se está presentando un proyecto. En el Parlamento se está discutiendo con altura de mira, los gremios, las instituciones afectadas han levantado su punto de vista y el Estado levanta el propio punto de vista que es justificado en los términos que yo estoy expresando. O sea, por eso, pero este 30% versus el 70% respecto de museos y patrimonio, ¿quién tiene la responsabilidad de que esto se haya pasado durante años así? Bueno, el Estado en su conjunto. A ver, mira, el Ministerio de Educación tenía abajo de él las instituciones ligadas a cultura, al fomento, que era el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y tenía la DIVAM, la Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo y Consejo Monumento. Uno de los jefes de servicio del CNCA tenía rango ministro, por lo tanto el alcance y la llegada para definir la política pública era quizás mucho más directo en ese ámbito que en el otro. Y el mundo de la DIVAM, que tiene más funcionarios, que tiene presencia en todo Chile, que maneja las colecciones, que protege el patrimonio, no ha tenido esa llegada tan directa o quizás digamos, ha pateleado menos o ha sido, no tengo idea. Pero este tema se ha ido separando a un punto tal que hoy día tenemos que el 70%, el 69% de los fondos destinados al mundo de la cultura, arte y patrimonio está en ese paradigma de las transferencias directas y la concursabilidad, que está bien, ¿eh? Pero el 31% a las instituciones nacionales, y estamos hablando de los 27 museos, o sea, de los 3 museos nacionales, del Archivo Nacional, de la Biblioteca Nacional, de todas las bibliotecas públicas, de todos los museos regionales, de todos los monumentos nacionales de Chile, del Centro Nacional de Conservación y Restauración. Ese es el mundo del patrimonio que hoy día recibe ese 31% y que de verdad maneja niveles de precariedad alarmantes. O sea, nosotros no somos noticias porque no se nos ha incendiado ni un museo, gracias a Dios. Pero cuando nos pase eso, vamos a estar todos después así, golpeando el pecho. Ojalá que no nos pase. Ojalá que no, pongámonos ahí. Y para que no pase, nosotros estamos tomando decisiones políticas, que es decir, estamos obligados a equilibrar. Sabemos que eso genera ruido, lo genera. Vamos a ver cómo podemos equilibrar. Y vamos a ver cómo no afectamos a las instituciones. Estamos en un diálogo que me parece que es franco, que está bien con las instituciones. Pero el fondo del problema es político, como estamos Y ahora, expresando. ¿cómo se explica que, porque parte de este presupuesto tiene que llevar, por supuesto, dentro del Ministerio de la Cultura, a preservar lo que tenemos, sí, pero también darlo a conocer y motivar, porque las nuevas generaciones, convengamos que en su gran mayoría están más bien ligados a este patrimonio más que a cualquier otro? Ya. Entonces, ¿cómo se explica y cómo se entiende que el 17% de lo que está dedicado a las artes en las escuelas, en los colegios, en el arte escolar, se haya bajado? A ver, es que hay una discusión ahí que también hay que expresar bien. Nosotros trabajamos en base a programas, mucho eso, programas culturales. En ocasiones los programas tienen subsumidos gasto corriente. Eso es honorario. O sea, aquí voy. Que tú puedes tener 10 años funcionando un programa, que dentro del programa tienes personas contratadas a honorario, que cumplen función pública, pero que están tragados en el presupuesto del programa. Y nosotros lo que estamos haciendo en un montón de programas de patrimonio, de educación, de fondos culturales, etcétera, estamos sacando a los funcionarios que han ejercido función pública por 10 años ahí y lo están pasando a la contrata. Eso uno lo podría poner distinto, que de hecho es distinto. Es robustecer la institucionalidad pública de esas personas que han tenido contratos precarios por año. Estamos sacando a esos funcionarios, poniéndolos en la contrata, y eso obviamente tiene un impacto en el programa, porque si el programa tenía 100 y tú sacaste y el 20% del presupuesto estaba subsumido por honorario y lo pasaste a contrata, el programa bajó. Entonces hay mucha discusión y es buena la pregunta, es decir, mira, hay programas que bajaron. Sí, pero veamos el detalle. Bajaron porque subieron los subtítulos dedicados a personal y a compra de bienes y servicios, que son computadores, oficinas, para que ellos puedan operar. Y eso ¿Se es puede lo que lo justificar explica. solamente en un tema administrativo? Absolutamente. No, a ver, administrativo, claro, suena como que uno Bueno, pasa las cosas aquí para allá. Convengamos que Pero- creo que estamos buscando y que pero lo es estamos cierto, lo que encontrando, estamos que en buscando los ahí- colegios los niños tengan la educación, la motivación tienen. y les sigan entonces tratando de transmitir el patrimonio cultural y la cantidad de posibilidades de inmiscuirse, de gozar, de disfrutar, de aprender y de entusiasmarse con la cultura. Es que eso no está en juego. Lo que yo estoy planteando, bueno, en ese punto es bueno que sea administrativo. Es administrativo en el sentido que nosotros estamos robusteciendo la institución pública porque estamos contratando a las personas que están en esos programas bajo la figura de contrata. Son funcionarios públicos. Nosotros nos hemos acostumbrado a que estos programas tengan tragado los temas netamente programáticos y los que son funcionarios. Y eso lo que genera a la larga es precariedad laboral. O sea, tú tienes a los trabajadores de la cultura año a año contratándolos por horarios porque están subsumidos en los programas. Nosotros estamos sacando eso y llevándolos a la contrata. Nos parece que instalar un ministerio, y esto lo digo sin ningún complejo, o sea, supone la instalación también de funcionarios públicos trabajando por la cultura. O sea, ahí a veces se critica, no, es que están instalando burocracia. Perdóname, cuando tú tienes en Chañaral a un funcionario en la biblioteca que atiende a la gente que va ahí, que lleva trabajando ahí 30 años, eso no es instalar burocracia. Eso es instalar al Estado haciendo operación, ¿cierto?,
en cultura en todo el territorio. Y eso no puede estar sujeto a precariedad laboral. Nosotros tenemos una visión sobre eso y lo hemos estado haciendo con los programas de pueblo originario, con los programas de patrimonio cultural inmaterial, entre otros, ¿te fijas? Entonces, eso, que es uno de los temas que ayer levantaron los parlamentarios en la discusión de la subcomisión, nosotros lo explicamos y consideraron que no solo era satisfactorio, sino que era deseable lo que se estaba haciendo. Ahora, si lo pensamos en plazos, cuando hablamos de tratar de mejorar la situación que se vive en el país respecto del patrimonio, así como también de las instituciones y de la enseñanza de la cultura, ¿de qué plazos estamos hablando para que logramos meta? Porque uno si no siempre puede hablar en esta generalidad y decir que sí, que vamos a tratar de mejorarlo y que vamos a pasar platas de este lado para este otro, o vamos a robustecer un área o no la otra. Plazos concretos. A ver, yo no... Los plazos parten ahora mismo, pues. Si nosotros estamos diciendo... Por eso, pero las metas, eso es lo que me refiero. Monumentos nacionales está aumentando en 99,3%. Eso no es retórica, eso es concreto. O sea, eso supone que nosotros vamos a poder instalar oficinas regionales en todo Chile. Eso es lo que estamos diciendo, ¿cierto? Los plazos de instalación del ministerio, los que aparecen en la ley que crea el ministerio, son horizontes de 8 años. Pero nosotros ya estamos considerando que el próximo año tener direcciones regionales de patrimonio en 6 regiones de Chile. El año siguiente van a ser otras 6 más, me refiero al 2020, otras 6 más. Y los recursos que estamos pidiendo ahora son para instalar oficinas de monumentos nacionales en todo el país. Piensa que Monumentos Nacionales, que cuida todo el patrimonio de Chile, no tiene oficina en todo Chile. No tiene ni siquiera en la Araucanía ni una persona. O sea, si tú tienes un hallazgo sitio arqueológico en la Araucanía, tiene que ir el arqueólogo de Biobío a la Araucanía viajando en auto para decirlo. O sea, ese es el nivel de precariedad con el que Chile ha construido su protección de patrimonio. Entonces, esto es una urgencia y nosotros no creemos que esto se tenga que consolidar en 15 años más, en 3 gobiernos más. No, nosotros queremos que en este gobierno hay una movida decidida para la instalación del ministerio, que además es una política pública que lleva 3 gobiernos en el cuerpo, ¿cierto? Y luego poder ir avanzando en estas materias. No son temas automáticos, ¿eh? Aquí hay que ser bien responsable. Nosotros estamos haciendo pasos decididos, pero en los 4 años de gobierno nosotros queremos dejar instaladas las direcciones regionales en todo Chile, a monumentos nacionales robustecidos en todo Chile, poder revisar junto a las instituciones relacionadas el paradigma de la transferencia de recursos, de la concursabilidad para todo el país. Nosotros estamos trabajando en eso. ¿Y cómo se logra esto cuando hay varios cargos que están todavía vacíos en este momento? A ver, los cargos, cuando tú tienes subrogancia, la subrogancia en pleno derecho, ¿ya? Okay. Sí, pero convengamos que después llegan directores nuevos y consideran que esta no era la forma de actuar y entonces perdimos tiempo, recursos, asignaciones tal vez de prioridades. Mira, el sistema de concursabilidad que planteó la nueva ley ha sido complejo de poder cumplir completamente, porque en el fondo la nueva ley del Ministerio establece que para el Museo de Bellas Artes, para Monumentos Nacionales, para el Museo Histórico, tienes que hacer un primer llamado que está limitado solo a funcionarios públicos que lleven más de 3 años en el Estado, ¿ya? Y eso no lo inventamos nosotros, venía en la ley que nos toca implementar. ¿Eso qué supone? Que tú tienes que primero abrir un concurso y postulan los funcionarios. Y el sistema de selección, según los parámetros que tú estableciste, nos ha declarado desierto todos los concursos. Nosotros tenemos declarado desierto el Bellas Artes, declarado desierto Monumentos Nacionales, declarado desierto Museo Histórico. Tú dices, a ver, ¿eso es problema de quién? Yo creo que es un problema como que hoy señala la ley. Nosotros ya tenemos abierto de nuevo los concursos segunda fase, los estamos cerrando ahora, hoy día, de hecho 25, cierra el Museo Histórico y cierra Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales y la próxima semana cierra Bellas Artes, ¿ya? Entonces nos parece que eso ya, nosotros estamos a punto, vamos a terminar el año con todos los directores en su lugar, trabajando fuerte. Pero eso no quita que nosotros ya con los subrogantes hemos trabajado durísimo. O sea, ayer estuvo en el Parlamento el director subrogante del Servicio Nacional del Patrimonio haciendo una presentación excelente que dio crédito a que aprobaran sin ninguna observación ese servicio. O sea, nosotros estamos trabajando durísimo con todos los funcionarios. O sea, hay una visión de las directivas. Y acá tenemos a una ministra y 2 subsecretarios que están operando fuerte en la estructura del ministerio. Pero también tenemos a todos los funcionarios y nosotros trabajamos duro y día a día con todos los funcionarios. Y el ministerio está andando en un plano, digamos, como fuerte porque se está instalando. Esto se instala el 1 de marzo y estamos eligiendo a las nuevas autoridades de muy buena forma. Bueno, esperamos que nos sigan pasando y siga pasando más tiempo para que de manera muy eficiente se puedan instalar ya de frentón. Emilio, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Estés bien. Buenos días.